nos la preguntaba, nos la había dejado en Facebook en el club de fans Akin Roble Frondoso, que decía que como no iba a poder estar hoy, que si le podíamos sacar esta pregunta sobre una frase que dijo Francis la semana pasada. Aunque cuando ¿Qué dijiste, Francis? A ver, ¿qué dijiste, Francis? Que la masa del protón en reposo es mucho mayor que la suma de las masas de sus quarks. Es algo que, de hecho, que lo he dicho varias veces. Y que, por tanto, realmente está en la energía cinética de los gluones y los quarks, ¿no? Entonces, dice, me sorprendió esta frase, la masa está en la energía cinética. Pregunta si esa equiparación de los gluones de la interacción fuerte y la energía cinética, bueno, pues que eso le parece algo muy raro. O sea, yo creo que ha entendido como que la interacción fuerte es lo mismo que la energía cinética, y yo creo que no, que es el movimiento de los gluones a lo que te referías, ¿no? Claro, en un quark en reposo, que en principio podemos poner un quark en reposo porque como es un objeto con un tamaño y podemos poner un centro, podemos poner un sistema de referencia en ese centro, y aunque el protón se esté moviendo a velocidades ultrarrelativistas, siempre lo puedo considerar que está en reposo en su propio sistema de referencia, ¿no? Pues en ese sistema de referencia, cuando tú sumas la masa de los quarks que lo constituyen, rondan el 1%. El 99% de la masa del quark es energía de interacción. Y esa energía tiene múltiples fuentes, ¿no? Una fuente es la propia energía cinética de los quarks. Los quarks se mueven dentro del protón, no están quietos, están ligados y moviéndose. No son orbitales, no están orbitando, pero sí están ligados y haciendo algo parecido a lo que podríamos interpretar entre comillas como órbitas. Pero es que además tenemos gluones de alta energía que están también moviéndose dentro del protón. Es el campo gluónico, ¿vale? Son gluones virtuales, no son gluones bueno, tan reales como pueden ser los fotones de un campo electromagnético. Pero bueno, esos gluones también producen pares partícula-antipartícula de tipo quark-antiquark que también contribuyen a la masa. Pero es que además se excitan. Ahí esos gluones tienen mucha energía cinética, con lo que excitan, porque los campos están acoplados, de tal manera que si dos campos están acoplados significa que si un campo vibra, se está excitado y tiene energía, el otro campo con el que está acoplado, o todos los otros campos también se ponen a vibrar y vibran en consecuencia. Y hay transferencias de vibraciones de unos a otros. Eso es lo que significan las interacciones, ¿no? Y las interacciones entre los vacíos. Pero ahí también se excitan los vacíos de otros quarks. Entonces, las contribuciones de cada uno de estos componentes suman el total de lo que es la masa del protón. Todavía no se conoce en detalle los porcentajes bien definidos, pero grosso modo, ahora mismo no lo recuerdo en detalle, pero grosso modo creo que los gluones contribuían como del orden del 40%, la energía cinética de los quarks contribuía del orden del 30%, y el otro 30% se repartía entre otras contribuciones. Había unas contribuciones de la simetría quiral, bueno, no recuerdo, había 4 o 5 contribuciones, y hay diferentes modelos utilizando cromodinámica cuántica del retículo, es decir, utilizando simulaciones por ordenador de la teoría que describe la interacción de quarks y gluones en régimen no perturbativo, que te dan diferentes proporciones para lo que contribuye cada uno de estos términos, ¿eh? Hasta ahora no lo conocemos en gran detalle. Claro, a mí lo que me sorprendía, lo que me sorprendería de lo que contó Francis el otro día es más lo contrario, porque que las componentes de algo pesen menos sumadas los quarks, de hecho mucho menos, como bien explicaba Francis. Un protón tiene unos 940 MeV, o sea 1840 veces más que un electrón, y sumados los quarks, los 3 quarks de los que está compuesto, los 3 prioritarios, que serán del orden de la decena de MeV, los 3 sumados. Del orden de 10, sí. Bueno, entonces, eso es nada, digamos. Ahora, claro, es sorprendente que el resto de la masa venga de energía, pero eso no es más que recordar que la energía es la masa, son lo mismo, entonces que las cosas se muevan mucho, también contribuyen a la masa de algo, a la energía de algo. Después están todos los efectos cuánticos de generación de pares, de cosas virtuales. Lo que es más sorprendente es lo otro que contó Francis, es que en ese fluctuar de tanto perturbativo, cuando uno piensa en el aspecto efervescente del espacio, del vacío donde se generan quarks y antiquarks adentro del protón, sino también en las contribuciones no perturbativas, como hablamos el otro día del charm, de la presencia en la función de onda del protón de un quark C, no solamente los U y los D que lo forman, que el quark C es más masivo que el protón. Eso es lo sorprendente. Uno puede convivir con que los ingredientes de algo tengan menos masas que el conglomerado, porque el conglomerado tiene una masa que viene también no solamente de las masas de sus constituyentes, sino de la energía de ligación entre ellos, o de la energía cinética entre ellos. Pero acá estamos hablando de un componente adentro del protón, la presencia de un componente adentro del protón, que es más pesado que el protón. Eso es mucho más sorprendente, más difícil de aseguir, ¿no? Ahí sí que uno choca más con ¿cómo? Esto tiene algo adentro que pesa más que el entero, ¿no? Eso es lo... Sí. Y un detalle que muchas veces se olvida, ¿no? Es lo que llaman el defecto de masa. Un átomo tiene menor masa
que la suma de las masas de sus componentes. La energía de ligadura, el campo electromagnético que liga los electrones al núcleo, es un pozo de potencial que es negativo, contribuye de manera negativa y reduce la masa. El átomo es más estable que los componentes por separado porque su masa es más pequeña. Pero con los quarks en el protón ocurre lo contrario. El defecto de masa en cromodinámica cuántica, como es una teoría Gates-Nobeliana, es de signo contrario, es positivo. Es decir, la energía de ligadura, el campo de gluones, contribuye de forma positiva a la masa e incrementa la masa. Eso es el gran descubrimiento de la libertad asintótica, que esto acabó recibiendo un premio Nobel. Es decir, esto no tiene por qué ser fácil de entender, ¿no? Que en todos los sistemas ligados haya un defecto de masa, que es lo que aprovechamos, por ejemplo, para hacer la fisión, cuando rompemos un núcleo en dos trozos, que podamos obtener energía, que en el caso concreto del protón, bueno, y de todos los bariones, mesones, etcétera, ocurra exactamente con el signo contrario. Pero bueno, eso es algo tan sorprendente que, repito, recibió un premio Nobel.